Desde el accidente, mi hermano pequeño no ha estado bien. Mi vida era bastante corriente, al menos hasta el accidente del pequeño Landry. Él era mi hermano pequeño, verás, y se llamaba pequeño Landry por ser el pequeño de nosotros dos hermanos Landry, y nos llamamos Landry por ser hijos de nuestro papá Landry. Siendo el hermano mayor, tenía que cuidar al pequeño Landry. Caminábamos juntos a la escuela. Íbamos juntos a la tienda. Jugábamos y veíamos películas juntos. Papá nos dijo que los Landry deberíamos permanecer unidos pase lo que pase. Y así lo hicimos. Pero cometí un gran error, del tipo que ningún hermano mayor debería cometer. Estábamos jugando a perseguirnos, el pequeño Landry y yo, pero demasiado cerca de la carretera. Él tenía solo 6 años entonces y yo 11. Entonces él no sabía nada mejor. Cuando lo estaba, él estaba huyendo de mí y corrió hacia la carretera. Le grité que se detuviera, pero supongo que pensó que era parte del juego, así que siguió corriendo, justo debajo del sedán de 2 puertas que avanzaba por la carretera. Es difícil recordar gran parte de lo que pasó inmediatamente después de eso. Solo sé que 2 meses después estábamos de vuelta en casa, los 3 Landry, pero la vida ya no era tan común y corriente. El pequeño Landry ya no podía hacer gran cosa. Los médicos dijeron que se había roto el cuello, la cara y el cráneo, y que era un milagro que estuviera vivo. Pero también dijeron que tal vez en realidad no estuviera vivo, si entiendes lo que quiero decir, solo está más o menos ahí. Le dijeron a papá Landry que debía sacrificar al pequeño Landry con medicinas. Entonces a papá Landry casi lo arrestan porque estaba tan enojado que los médicos le dijeron tal cosa. De todos modos, trajimos al pequeño Landry a casa con nosotros, porque nosotros, los Landry, debemos permanecer unidos pase lo que pase. Pero ya no tenía razón. Sus ojos estaban abiertos todo el tiempo, pero solo había algo blanco allí, como si las partes de los ojos que ves estuvieran enrolladas dentro de su cabeza y no salieran. Su boca también estaba abierta, en una especie de sonrisa torcida y demasiado extendida, como la de un payaso borracho o algo así. Y los cortes y puntos de su accidente tenían todo tipo de líneas y grietas a lo largo de su cara que estaban muy mal. Simplemente se quedó allí en su cama, todo el día y toda la noche, luciendo espeluznante, sin moverse ni hablar ni nada, como si estuviera muerto. Pero no estaba muerto, porque todavía respiraba, era una especie de crujido enfermizo. Y comía, aunque había que moverle la boca, y cagaba, aunque había que limpiarle el culo. De hecho, tuve que abandonar la escuela porque el pequeño Landry necesitaba a alguien que lo alimentara y lo limpiara. Papá dijo que tenía que trabajar mucho para poder mantener la casa y cubrir las necesidades del pequeño Landry, así que durante la mayor parte del día estuvimos solo el pequeño Landry y yo en casa. Fue entonces cuando comencé a perder un poco los estribos. Me sentaba al lado del pequeño Landry, día tras día, cuidándolo, alimentándolo, limpiando su orina y su mierda, e incluso leyendo libros en voz alta en caso de que pudiera oír, o viendo la televisión lo suficientemente alta en la otra habitación que pudiera escuchar. Todo el tiempo él simplemente me miraba con el blanco en blanco de sus ojos y me sonreía con esa desagradable sonrisa torcida y agrietada en los bordes. Lo juro, comencé a ver esa cara en mis sueños. A veces me despertaba en mitad de la noche y sentía que todavía podía ver la desagradable taza del pequeño Landry colgando sobre mí. Era como cuando miras una luz brillante y luego miras hacia otro lado y la luz brillante sigue ahí, pero se está desvaneciendo. La desagradable cara del pequeño Landry estaba allí, flotando sobre mí, pero desapareciendo, como si hubiera estado allí un momento antes o algo así. Pero eso era una tontería, porque el pequeño Landry nunca se movía. Simplemente se quedó ahí en su habitación, mirándome cada vez que estaba cerca, haciendo ese desagradable crujido con su respiración. Por eso fue tan peculiar y francamente inquietante aquel día en que papá Landry encontró esa nota. Llegó a casa, entró por la puerta principal y la cerró de golpe detrás de él, y antes de que pudiera levantarme e ir a saludar, me llamó. «Landry», gritó por el pasillo. «Ven aquí».
Caminé rápidamente y saludé. Pero papá no respondió, estaba mirando una pequeña nota adhesiva, como las que ves en el supermercado para la escuela. Estaba manchado y viejo, como si lo hubieran dejado durante años en algún ático, y en la pared, una mancha blanca brillante sobresalía del resto de la pared sucia, de donde supongo que papá había tomado la nota. Papá me miró con el ceño fruncido y preguntó, ¿qué es esto, muchacho? No lo sé, le dije. Papá tenía una manera de arrugar la frente cuando se enojaba, y cuando dije, no sé, empezó a arrugar la frente de esa manera, así que supe que tenía que tener cuidado. No sé qué te pasa, muchacho, pero basta de tonterías, retumbó papá. Sí, papá. Lo siento, papá, dije cortésmente. Papá se metió la nota en el bolsillo y luego atravesó el pasillo hasta su habitación. Ni siquiera miró al pequeño Landry. Rara vez lo había hecho después de los primeros meses. No había puesto ninguna nota, eso era seguro. ¿Qué decía la nota? ¿Por qué papá estaba enojado por eso? Pensé mucho en eso mientras avanzaba el día, e incluso revisé los botes de basura en caso de que papá hubiera tirado la nota. No tuve suerte en ninguno de los dos aspectos, así que pensé en dejarlo así. Regresé a la habitación del pequeño Landry para seguir con lo de siempre. Había un libro sobre animales que había estado leyendo, así que volví a leerlo en voz alta por si el pequeño Landry podía oírlo. Pero al poco tiempo, me di cuenta de algo terrible. Es posible que otros no lo hayan notado, pero yo podría haberlo jurado, ya que pasé tanto tiempo con el pequeño Landry. El pequeño Landry sonreía más grande que nunca. Esa sonrisa desgarrada y torcida suya se estiró y curvó más que antes, incluso ese mismo día. Y su respiración crepitante era un poco más fuerte de lo habitual. Que me condenen si no me asustó. Especialmente porque sus malditos ojos no habían cambiado en lo más mínimo, seguían siendo los mismos blancos de siempre. Llamé a papá para que echara un vistazo. Estaba furioso porque yo lo molestaba y dijo que era una tontería y que no se levantaba de su sillón. Me molesté un poco por eso y lo llamé porque no controlaba mucho al pequeño Landry. Después de eso, papá accedió a venir a ver, aunque no parecía muy contento por ello. Cuando entró en la habitación, el pequeño Landry estaba tumbado allí, igual que siempre, pero con esa sonrisa extra amplia. ¿Ve? Le dije a papá. Sentí que papá se había puesto un poco pálido, pero lo único que dijo fue, está el mismo de siempre. Entonces volví a mirar al pequeño Landry, y lo juro, la sonrisa extra amplia volvió a ser la normal. ¿Viste eso? Le dije a papá. La frente de papá estaba arrugada. Me miró, todo pálido y con los ojos muy abiertos. No vi nada, refunfuñó. Luego salió pisando fuerte de la habitación. Y no se detuvo ahí. Demonios, salió pisando fuerte por la puerta principal. Esa fue la última vez que vi a papá. Después de eso, solo quedamos el pequeño Landry y yo, lo cual fue un problema porque no podía cubrir las necesidades del pequeño Landry. Recibí algunos consejos sobre eso de Lowry, nuestra vecina, quien me dijo que debería escribir al gobierno pidiendo ayuda, ya que el pequeño Landry y yo éramos huérfanos. No tenía mejor idea de qué hacer, así que seguí adelante y seguí su consejo. Unos días más tarde, vi al cartero venir y dejar una carta en nuestro buzón. Con la esperanza de que fuera el gobierno quien se ofreciera a ayudar, salí rápidamente por la puerta principal. Lowry estaba allí, dando un paseo. Sonreí y la saludé con la mano mientras llegaba al buzón, luego saqué la carta y vi que en realidad era del gobierno. Justo cuando pasé el dedo por debajo del labio para abrirlo, Lowry me habló. Oh, ella dijo. ¿Tu padre ha vuelto, hijo? Eso es bueno. Qué pregunta más extraña, pensé. Con el ceño fruncido respondí, no, señora. Lowry suspiró y dijo, oh, lo siento cariño. Supuse que era quien estaba en tu cocina.
Ella saludó disculpándose y continuó por la acera. Confundido, me giré y casi me caigo. Vi la silueta de una persona en la cocina detrás de la cortina de malla. Pero no había nadie en casa excepto el pequeño Landry y yo. Desconcertado, volví corriendo al interior y fui directamente allí. Pero allí no había nadie. La cocina estaba igual que siempre, excepto por una pequeña nota amarilla en la pared. Lo agarré, dejando una mancha blanca que sobresalía del resto de la pared polvorienta. Miré hacia abajo, entrecerrando los ojos cuando el papel crujió y vi grandes palabras esparcidas sobre el amarillo descolorido del papel. No. Eso ya no tenía sentido para mí. Y seguro que no explicaba por qué había visto una figura parada en la cocina. Casi mojándome, comencé a caminar sigilosamente por la casa, esperando encontrar a alguien alrededor. Las tablas del suelo crujieron con fuerza a medida que avanzaba, lo que me inquietó aún más. No había nadie en la casa, al menos no en otras partes de la casa excepto en la habitación del pequeño Landry. Casi esperaba encontrar algún ladrón o algo así en el dormitorio de papá, pero no había nadie. Dejándome solo la habitación del pequeño Landry para que la revise. Estaba temblando mientras me arrastraba hacia su puerta. Había entrado y salido de esa habitación docenas de veces al día desde que tenía uso de razón, pero en ese momento estaba tan asustado que casi me quedé inmóvil. Después de un largo momento llegué al borde de la puerta. E incliné la cabeza para mirar dentro de la habitación. El pequeño Landry estaba allí. Lo mismo como siempre. Y no había nadie más en la habitación con él. Me quedé congelada en la puerta, con mis ojos fijos en esa mirada en blanco suya, imaginando cómo podría haberse levantado y caminado hacia la cocina, luego se quedó allí y simplemente observó todo espeluznante mientras Laurie y yo hablábamos afuera. Pero eso no tenía sentido. El pequeño Landry nunca se movió. Simplemente se quedó allí, mirando fijamente y sonriendo todo el día y toda la noche. Tal vez la figura que vimos había sido solo un efecto de la luz, pensé para mis adentros. No lo creía del todo, pero ¿qué más me iba a decir a mí mismo? Regresé a la cocina y comencé a abrir el sobre del gobierno. Después de leer la carta, tuve que sentarme un rato, tratando de encontrarle sentido a las cosas. Verás, el gobierno dijo que querían enviarme a un internado donde me cuidarían, e incluso dijeron que ellos cubrirían los costos. Eso no sonaba tan mal en sí mismo, pero el problema fue que también dijeron que era hora de desconectar, por así decirlo, al pequeño Landry. Dijeron que tendría que ser mi decisión, ya que papá ya no estaba. Estaba muy conmocionado y, sinceramente, eso se debía principalmente a que quería aceptarlo. El pequeño Landry corrió debajo de ese auto hace mucho tiempo porque yo era un mal hermano mayor, y ahora estaba considerando llamar lo bueno en su nombre y quitarle la vida que le quedaba, convirtiéndome en un hermano mayor aún peor. Y, sin embargo, tenía muchas ganas de aceptarlo. Quería seguir adelante. ¿Estuvo mal? Estaba dándole vueltas al día siguiente, todavía indeciso, cuando lo vi, otra nota, igual que la primera. Este realmente me tomó por sorpresa, porque estaba en la mierda cuando lo noté. Estiré la mano para coger un poco de papel higiénico y estaba justo ahí, al lado de mi cara. El papel crujió y el aire se sintió extrañamente cálido a su alrededor mientras lo despegaba de la pared. Esta vez la escritura estaba en la parte inferior. No. Lo juro, si no hubiera cagado, me cagaría yo mismo. Me limpié y salí del baño lo más rápido que pude. Y corrí hacia la habitación del pequeño Landry. Estaba tumbado allí, igual que siempre, excepto por su sonrisa. Era esa sonrisa extra amplia otra vez, podría haberlo jurado. Verlo me puso los pelos de punta y, sinceramente, lo perdí en ese momento. Le grité al pequeño Landry. «Deja de joder», le grité. «¿Por qué no dices ni haces nada?», grité. Él simplemente se quedó ahí, igual que siempre. Seguí gritando y, como era de esperar, él no respondió de ninguna manera. «Maldita sea»,
Estoy perdiendo el control, pensé después de eso. Tomé nuestro teléfono y llamé al número que figuraba en la carta del gobierno ese mismo día. Les dije que estaba dispuesto a seguir sus planes para mí y el pequeño Landry. Solo tenía que salir de allí. Pasaron 3 días antes de que la gente del hospital viniera a llevarse al pequeño Landry. Y en esos 3 días hubo notas. Tantas notas, por toda la casa. Realmente estaba perdiendo el control, me dije mientras arrancaba las notas crujientes de las paredes, sin molestarme más en leerlas. Cuando llegó la gente del hospital, las paredes estaban completamente llenas de esas manchas blancas brillantes. Y entonces el pequeño Landry desapareció. Lo colocaron en una camilla y se lo llevaron para bajarlo. Pensé que me sentiría aliviado. Pero no lo hice. De nada. Me senté en el porche delantero con mis maletas hechas durante el resto del día mientras esperaba que mi transporte me recogiera y me enviara al internado. Esperaba estar nervioso al ir al internado, pero hombre, estaba tan nervioso después de todo lo que pasó en casa que no tenía energía para eso. Cuando llegué a la escuela, lo único en lo que podía pensar era en llegar a mi habitación y acostarme. Después de hacer un recorrido por la escuela y conocer a mis profesores, me permitieron ir a mi dormitorio. Tenía la habitación para mí sola, lo cual fue un alivio, porque significaba que podía irme a la cama sin que me molestaran. No dormí bien esa noche porque soñé con el pequeño Landry. Esa horrible sonrisa suya, esa respiración entrecortada y esos ojos en blanco. En un momento me desperté y allí estaba él de nuevo, esa imagen de él que se desvanecía, como si hubiera estado inclinado sobre mí apenas un momento después. Me senté y me froté los ojos, mi habitación estaba débilmente iluminada por la lámpara al lado de mi cama. Y luego lo vi. Mis huesos ampliamente se derritieron mientras miraba a través de mi habitación, a la pared opuesta a mi cama. Una nota pequeña, pálida y de color amarillo. Casi me ahogo con el miedo mientras me levantaba poco a poco de la cama. Caminé de puntillas hacia la nota, sintiéndome mareado. Quité el papel de la pared, dejando un parche que era menos obvio que los de casa, pero que aún estaba ahí. Sostuve la nota muy cerca de mis ojos ya que era difícil ver en la oscuridad. Mal hermano, decía. Congelado en una especie de terror carnal, bajé la nota mientras luchaba por respirar. Y luego noté algo debido a que las paredes del dormitorio estaban mucho más limpias que las paredes de casa. La mancha blanca parecía algo extraña. Me incliné muy cerca, colocándome justo al nivel del parche. Y vi que el parche no era realmente un parche. Era más bien un agujero en la pared. Y el blanco que sobresalía de la abertura tenía una curva hacia afuera y brillaba un poco a la luz, como el blanco de un ojo. Y entonces lo oí, aunque el papel estaba perfectamente quieto en mi mano. Crepitante. Respirando.